Le doy la cordial bienvenida a nuestra visita. Qué rico que estén con nosotros nuevamente. Bien, pero contento de ver a cada uno de ustedes, hermanos. Contento de estar un día miércoles más y esperando en el Señor que Él nos hable a través de su palabra. Así que les voy a invitar que vayamos al libro de Gálatas. Hoy día la enseñanza tiene como título Pablo sigue defendiendo su apostolado. Gracias. Dice así. Gálatas 2, 6 al 9. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran nada me importa. Dios no hace excepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación, nada me enseñaron. Sino al contrario, al ver que se me había encomendado el Evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado, a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Hermanos, hemos estado viendo esta carta que el apóstol Pablo escribió a sus hermanos allá en las iglesias de Galacia. Y hemos visto cómo él ha transitado, ¿cierto?, desde el capítulo 1 en un desvío que tuvieron sus hermanos de esas iglesias a raíz de los judaizantes que querían que ellos fueran unos religiosos, se circuncidaran y hicieran prosélito, ¿cierto? O más bien dicho, guardaran la ley. Y si recordamos lo que estudiamos las semanas pasadas, el apóstol Pablo les dice en los versículos 2, 3, 4 y 5, que Tito, que estaba con él, ni siquiera él fue obligado a circuncidarse, aunque él era gentil, era griego, dice. Y esto dice a causa de esos falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que teníamos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud. Estos falsos hermanos se infiltraron en la iglesia y en las iglesias para espiar esa libertad, entre comillas, el evangelio que ellos creían y predicaban, y someterlos a esclavitud nuevamente. Y fíjense que el versículo 5 es categórico, el apóstol Pablo diciendo, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del evangelio permanezca con vosotros. El apóstol Pablo se mantuvo firme, no permitió someterse a estos judaizantes que querían hacer esclavos a sus hermanos ganados en el Evangelio de la Gracia. Y en ese contexto es que el apóstol Pablo sigue este hilo de pensamiento en el versículo 6 diciendo, y de aquellos que tenían reputación de ser algo. Pero precisamente aquí no está hablando acerca de los judaizantes, está hablando acerca de los apóstoles. Pero antes de continuar vamos a orar. Padre Santo, te ruego en el nombre del Señor Jesús, tú dirijas esta reunión. Padre mío, tú abras nuestro entendimiento, nuestros corazones reciban tu palabra, Padre. Y si hoy día hubiese alguien que aún no te conoce, tú hagas resplandecer tu rostro sobre aquella persona y sobre cada uno de nosotros, Padre. Bendícenos, Padre, este día. Llénanos con tu palabra, te lo rogamos, y permítenos poder disfrutar de la hermosura de tu santidad. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Fíjense que el apóstol Pablo dice, y de aquellos que tenían reputación de ser algo. Fíjense que esta oración y este versículo es un poco difícil de entender, hermano, desde el idioma original que es el griego, porque es un poco, ya les voy a decir más adelante, es un anacoluto. Es un anacoluto, que es una forma verbal que significa que hay como una inconsistencia en el discurso. Pero fíjense que esta oración es difícil de traducir desde el griego, porque desde el griego literalmente se debería leer lo siguiente. Pero los que consideran ser algo,
la Biblia de las Américas dice, y de aquellos que tenían reputación de ser algo. La Biblia textual dice, pero de los que parecían ser algo, ¿ya? Entonces, fíjense que comienza con un, como les decía en un comienzo, anacoluto, que es una forma que significa que hay una inconsistencia en el discurso, y aparece en la primera frase, y de aquellos que tenían reputación de ser algo, si ustedes tienen ahí el texto en pantalla, pero de los que se consideraban ser algo, ya como dice literalmente del griego, que están antes del paréntesis, y queda cortada esa frase para repetirla luego casi al final del versículo, en la segunda parte, después del paréntesis, ya ahí están viendo, que dice los que tenían reputación. Entonces fíjense que es algo extraño que el apóstol Pablo aquí usa y pone un paréntesis entre medio y pone un comentario entre medio, lo que hace un poco difícil de entender, pero no es imposible de entender. Entonces, no es posible, hermano, construir la cláusula entera de otra manera, ya que la primera expresión es una frase hecha que aparece en el griego clásico con la con la palabra de, que indica un cierto contraste, perdón. Y de aquellos, dice, y de aquello. Esa palabra griega lo que indica en el sentido es que hay un contraste. Hablando precisamente de versículos 5, los cuales ni por un momento nos sometimos a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros, y de aquellos, o sea, no está hablando acerca de los mismos judaizantes, sino que está hablando acerca de otro grupo, y hay un contraste, y de aquellos que tenían reputación de ser algo, agrega el apóstol Pablo, luego del paréntesis para seguir con el pues, o como dice la Biblia de las Américas, pues bien, ¿cierto? Que puede dar a entender que podía oponerse a los falsos hermanos, ya que él nada les había comunicado, ¿cierto? Ellos diferente a lo que enseñaban. La realidad, hermano, es que desde el versículo 6 hasta el versículo 10, inclusive, incluyendo el versículo 10, el apóstol Pablo lo que trata aquí es una frase completa, que es larga, en la que presenta la decisión de los líderes de Jerusalén. Si ustedes la leen, ya la leímos en un comienzo, pero si ustedes la leen de continuo, es una frase completa, es una idea entera. Y Pablo nuevamente vuelve a referirse a los principales en Jerusalén, ¿ya? Y de forma especial tiene en mente a los apóstoles y también a Santiago. Por eso dice el versículo 6, y de aquellos que tenían reputación de ser algo. Está hablando acerca de los apóstoles, no está hablando acerca de los judaizantes, está hablando acerca de los apóstoles en Jerusalén. Está recordando aquella, ¿cierto? Aquella reunión que tuvieron ahí en Jerusalén. Los judaizantes, hermanos, se basaban en los nombres de estos apóstoles con el propósito de menoscabar a Pablo para respaldar las exigencias que querían establecer entre los gentiles. Ellos querían decir, a ver, los apóstoles en Jerusalén son alguien. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron con Jesús, ellos caminaron con Jesús, fueron enseñados por Jesús. Pero Pablo no es nadie. Pablo vino después de que Jesús, ¿cierto?, haya ascendido a los cielos. Él no fue enseñado por Jesús, no estuvo con Jesús, cosa que es mentira porque ya vimos que estuvo con Jesús, ¿cierto? Y Jesús lo llamó y Jesús se personificó y le llamó personalmente, y después en el desierto 3 años lo formó, le enseñó, ¿cierto? Pero ellos usaban los nombres de los apóstoles diciendo, ellos sí son alguien, ¿me entiendes? Ellos sí son alguien respetable, los apóstoles son alguien respetable, no este Pablucho, no este hombre, ¿cierto? Y fíjense que muchas veces cuando nosotros queremos ningunear a alguien, lo que hacemos precisamente es quitarle ese sostén o esa credibilidad que la persona tiene. Entonces, estos judaizantes usaban estos nombres de los apóstoles para menoscabar a Pablo y buscaban hacer creer a los gálatas que tanto el apóstol como su mensaje eran inferiores a los apóstoles y a sus enseñanzas. Quienes le acusaban de no tener parte con el grupo de los apóstoles en Jerusalén y de ser un apóstol inferior, de segunda categoría, designado por sí mismo y en consecuencia un apóstol falso. Eso es lo que querían hacer estos judaizantes. Por eso usaban esto, y por eso el apóstol Pablo dice, y de aquellos que tenían reputación de ser algo. O sea, yo no soy nadie, en cierta manera. El apóstol Pablo estaba siendo menospreciado por estos judaizantes. El hecho, hermano, de que estos líderes tuvieran reputación de ser algo, estamos hablando de los apóstoles,
Quiere decir que eran considerados como columnas de la iglesia. Más adelante ustedes lo ven en el versículo 9, y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo. Ellos eran considerados como columnas. Y eso dice claramente que el apóstol Pablo está reconociendo que ellos eran columnas de la iglesia. Y estos judaizantes los consideraban a ellos como columnas de la iglesia, pero no a Pablo. ¿Me entienden? Entonces, no es que ellos dijeran que ellos eran la columna, o no es que los apóstoles dijeran que ellos eran columnas de la iglesia, sino que así eran considerados los miembros de la iglesia, por los miembros de la iglesia en Jerusalén. Ellos eran columna, ellos eran parte de los 12 apóstoles que estuvieron con Jesús. Entonces, fíjense que el apóstol Pablo, como hemos visto del capítulo 1 hasta este punto, constantemente está siendo acusado por los judaizantes, lo que obliga al apóstol Pablo a responder de esta manera. Que aparentemente, hermano, parece una falta de respeto, ¿cierto? Porque si yo dijera de golpe y porrazo y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa, Dios no hace excepción de personas. Suena soberbio, ¿no? ¿Suena soberbio? Sí, nada me importa, que lo que ellos son o lo que hayan sido me da lo mismo. Aparentemente, hermano, parece una falta de respeto hacia los apóstoles. O una forma de menospreciar a los apóstoles. Sino más bien, esto no es una falta de respeto, sino que responde precisamente a la reacción en contra de la comparación que estaban haciendo de él con los apóstoles. ¿Me entienden? Estaba siendo menospreciado el apóstol Pablo, estaba siendo puesto como en una segunda categoría, y es por esa razón que él responde de esta manera. Escribe F.F. Bruce: Pablo no cuestiona el estatus personal o el prestigio de los líderes de Jerusalén, sino que objeta la utilización que en ciertos círculos se hace de dicho estatus o prestigio para disminuir el suyo. En concreto, dice Bruce, en concreto se argumenta que su autoridad es muy superior hasta el punto de que si Pablo actúa o enseña de forma independiente, su actuación y su enseñanza pierden toda validez. El siguiente paréntesis, dice Bruce, supone claramente que esa pretendida autoridad superior en detrimento de la libertad apostólica de Pablo. Entonces fíjense cómo el apóstol Pablo está reaccionando nuevamente a defender su apostolado. Lo cierto, hermanos míos, es que les tenía respeto. El apóstol Pablo respetaba a los apóstoles. El apóstol Pablo en ningún momento está menospreciando a los apóstoles del Señor Jesús. De otra manera, hermano, no habría él procurado tener una audiencia con ellos. Él no habría procurado plantearles y mostrarles el evangelio que él creía y que los apóstoles le dijeran si realmente es el mismo evangelio, si él no corría en vano, como dice anteriormente, ¿sí o no? Y tampoco habría buscado su confirmación pública para que la gente supiera que él no corría en vano. Pero aún así, hermano, con el respeto que le merecía los apóstoles, el apóstol Pablo no le importaba lo que ellos eran. ¿Y saben en qué sentido se lo dice? No, lo que eran, nada me importa. Si la frase anterior que leímos, hermanos, y de aquellos que tenían reputación de ser algo, es complicada de entender, esta tampoco es tan fácil de comprender. ¿Por qué? Porque Pablo utiliza una expresión compleja. Y hermano, en las traducciones de la Biblia, usted debe entender que la Reina Valera, la Biblia de las Américas, la NBI, la Nueva Versión Internacional, y todas esas Biblias, tanto de corriente formal o dinámica, o sea, lo que sea, lo que intentan, hermano, es de traducir un idioma que no es directamente traducible desde el griego. El griego, hermano, hay palabras, hay signos que los traductores tienen que tratar de reflejar la idea que se estaba diciendo en ese momento. Entonces, hay ciertas oraciones como esta que son difíciles. Y por eso que cuando uno las lee, uno podría pensar, ¡ay, qué soberbio el apóstol Pablo! ¿Cómo se le ocurre decir eso, que nada le importa lo que eran los apóstoles, si eran los apóstoles del Señor Jesús? Eran los 12. Pero fíjense que el apóstol Pablo utiliza esta expresión un poco difícil, un poco compleja, y podría tomarse incluso en una forma irrespetuosa, como les dije, o despectiva. Sin embargo, esto está muy lejos de la manera común y corriente que el apóstol Pablo tenía, y mucho menos, hermano, podría haber quedado plasmada en un libro inspirado por Dios.
El apóstol se opone con toda su fuerza, hermano, al objetivo de los judaizantes de clasificarlo como un apóstol de segundo nivel. Él defiende con dientes y muelas su apostolado, porque su apostolado estaba siendo menospreciado. El problema está, hermano, en determinar el sentido de lo que eran, esa frase, lo que eran. Como dice, lo que eran, nada me importa. ¿Qué es lo que eran? ¿A qué se refiere con lo que eran? O lo que hayan sido en otro tiempo, como dice la Reina Valera. Bien podría ser, hermano, un giro idiomático, dice un comentarista, para significar cualquiera de ellos eran. O sea, ¿qué es lo que eran? Cualquiera de ellos eran en otro tiempo. Fíjense que el adverbio de tiempo, cuando dice entonces, que es poté en griego, lo utilizaría en el sentido temporal que tiene, es decir, refiriéndose a un determinado tiempo en la vida de lo que eran considerados como principales líderes de Jerusalén, que podría traducirse como una vez, o lo que eran una vez, o lo que fueron una vez, ¿me entiende? Ese adverbio está acompañado, ¿cierto? Más bien dicho, el verbo está acompañado del adverbio, y el verbo es eran, ¿ya? Lo que eran entonces. Y ese verbo eran no tiene una importancia en el tiempo del encuentro con los apóstoles en Jerusalén, sino más bien de la vida que ellos tenían antes de Pentecostés. No se está refiriendo al momento en que pudo haber conversado con ellos, sino que se está refiriendo a su relación con Cristo, lo que ellos eran. Y se trata de una cualidad personal de ellos como los discípulos del Señor, que luego serían enviados por Él como sus apóstoles. Ellos tuvieron un trato personal con el Señor Jesús, con el Maestro, con el que fue resucitado, muerto y resucitado. Y con esos argumentos, hermanos, y otros argumentos, en este caso los judaizantes fundamentaban su prestigio sobre Pablo. Es más, Jacobo era el hermano de parte de la madre de Jesús. El apóstol Pablo va a decir un poco más adelante en 2 Corintios 5:16, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ahora ya no le conocemos más. Y fíjense que el apóstol Pablo hace una división. Ya no conocemos a nadie según la carne. El apóstol Pablo no volvió a evaluar a las personas, y esto es lo que se está refiriendo, hermano. No volvió a evaluar a las personas con base a criterios externos, con base a criterios mundanos. Como muchos de nosotros, hermanos, hoy día conocemos a la gente en base a criterios externos. Los falsos maestros, hermanos, conocían y evaluaban a la gente en base a criterios externos, como dice en 2 Corintios 5:12. No nos recomendamos otra vez a nosotros. ¿Por qué? Porque los fariseos se recomendaban a ellos. Tenían sus cartas de recomendación. Sino que os damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros, dice, para que tengáis respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. El fariseo se jactaba en su apariencia, el fariseo se jactaba en sus pergaminos, el fariseo se jactaba en sus títulos, en sus logros. Recuerden, hermanos, que ellos se paraban y con su filactería, con sus flecos, con sus vestidos, y oraban largas oraciones, preciosas oraciones, llenas de términos teológicos, y la gente los miraba y los admiraba, y eso les encantaba a ellos. Pero el apóstol Pablo está diciendo, ya a nadie conocemos según la carne. En cierta manera, hermano, no me interesa lo que tú eres. No me interesa lo que son o lo que fueron. Y en ese mismo sentido el apóstol Pablo le está diciendo a los Gálatas que no le importa lo que eran. Fíjense que Gálatas 6:12 también, como lo hemos visto, ¿cierto? Anteriormente, dice, los que desean agradar en la carne tratan de obligaros a que os circuncidéis. Fíjense la característica de estos judaizantes. ¿Qué querían? Era agradar a la carne. Era ser agradables a la carne. Y ellos buscaban que se circuncidaran, que hicieran estos ritos, que guardaran la ley. Simplemente, escuche bien, para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque los hermanos gentiles que estaban viniendo a Cristo en el Evangelio no se debían circuncidar. La palabra de Dios es clara. El Señor Jesús vino a cumplir la ley. Ya no es necesario circuncidarse. Pero estos falsos pastores, estos falsos maestros, lo que buscaban era que se circuncidaran para no tener problemas, para no tener persecuciones.
Simplemente para no ser perseguido a causa de la cruz de Cristo, dice el versículo 13, porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, mas ellos desean haceros circuncidar para gloriarse en vuestra carne. Fíjense cómo eran los judaizantes. Ellos querían gloriarse en sus hermanos creyentes. Ellos querían gloriarse en ellos. Ellos querían llevarse la gloria. Y es precisamente, hermano, el tema que el apóstol Pablo aquí nos presenta en este versículo. Muchas veces nosotros nos dejamos deslumbrar, hermano, por las cosas externas. Uy, este hermano tiene este título, tiene estos logros, tiene este cargo, ha hecho esto y esto otro. ¡Wow! La pregunta es realmente, ¿te debe importar? ¿Te debe importar lo que haya sido en otro tiempo? Lo que era, nada me importa. Y estamos hablando de los apóstoles que caminaron con el Señor Jesús. Lo que era, nada me importa. El fariseo orgulloso, hermano, que alguna vez se despreció a los gentiles, y estoy hablando de Pablo, en aquel entonces llamado Saulo, e incluso menospreció a los judíos fuera de su grupo, como dice Juan 7:49, usted lo puede revisar en casa. Ahora ese Pablo miraba más allá de las simples apariencias. Ahora miraba más allá de los pergaminos, miraba más allá de los títulos, miraba más allá de los logros aparentes. Su prejuicio y su odio dieron paso al amor por todos sus hermanos, sin discriminar entre griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro o escita, siervo ni libre, como dice Colosenses 3:11. Ahora ese judío, ese fariseo orgulloso que era Saulo, que persiguió a la iglesia, que apresó hermanos, que mató hermanos, ahora ya no miraba apariencias. Ahora ya no miraba pergaminos, ahora no miraba sangre, no miraba ascendencia, no miraba conocimiento. Ahora amaba a esos hermanos que una vez perseguía. No significa, hermano, que el apóstol Pablo no reconociera a los apóstoles como lo que eran ellos. Es más, él reconoce como apóstoles anteriores que él, como dice Gálatas 1:17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, dice. Ellos fueron apóstoles antes que yo. Jesús me llamó después que ellos. Yo reconozco su autoridad, yo reconozco que son apóstoles, pero el hecho que hayan caminado con Jesús, el hecho que hayan estado con Jesús, no quiere decir que a ellos les demos pleitesía y no a Jesús. Muchos de nosotros, hermanos, queremos agradar más a los hombres que a Dios. Miramos a los hombres y tememos a los hombres y queremos hacer todo porque ese hombre tenga el agrado nuestro, cuando en realidad lo único que tenemos que mirar es a Cristo. A nadie más. El apóstol reconocía a los apóstoles. Ellos tuvieron privilegio en el tiempo de compañía con Jesús, hermano. El otro día no sé con quién conversaba, parece con mi esposa, no, con Simón. Y el Simón me decía, sería rico ir para allá y estudiar allá. Hermano, y sí, sería maravilloso estudiar allá. Estar codo a codo con otros consiervos, con otros maestros. Sería maravilloso, hermano. Yo me ponía a pensar cómo habrá sido para los apóstoles haber caminado con su Señor. ¿Cómo habrá sido para los apóstoles haber tomado un café? No sé si tomaban café en ese tiempo, pero haber tomado una bebida, haberse sentado frente a una fogata en algún momento que tuvieran libre, porque él pasaba ocupado, pero en algún momento libre en donde él les pudiese conversar, hacer una exhortación pequeña. Hermanos, ellos tuvieron privilegios. Ellos pudieron estar con Jesús, en compañía de Jesús, que Pablo no había tenido. Pablo no vivió eso como lo vivieron estos apóstoles. Sin embargo, el apóstol Pablo nunca sintió envidia, hermano, ni se consideraba inferior a ellos, porque él dice, nada me importa. Nada me importa. Pablo no necesitaba, hermano, la aprobación de ellos, sino necesitaba su propia confianza en Dios. Y tampoco necesitaba la confirmación de ellos para convencerse a sí mismo de que era llamado. Voy a ir a Jerusalén para ver si los apóstoles me aprueban como apóstol del Señor, ¿no? Él fue a Jerusalén, hermano, arriesgándose, claro está, pero él iba seguro de que él lo había tomado por soldado. Él no tuvo ni una duda. Él sabía precisamente que Cristo lo había llamado. Yo te pregunto, hermano mío, ¿tú tienes algún Diosito en tu corazón a quien tú quieres agradar?
Yo tenía un Diosito, hermano. Y muchas veces para nosotros los hijos, nuestros padres son un Dios. Nuestros padres son Cristo. Nosotros queremos agradar a nuestros padres antes que a Dios. Existen hermanos que sus dioses pueden ser sus pastores. O pueden ser hermanos que los hayan llevado a Cristo y estos hermanos se enseñorean de ellos y creen que son como los padres espirituales de ellos. Y ellos lo que quieren es agradar a ese hermano tal o cual. Hermano, que no haya nadie más que Cristo en tu corazón. Que nada te importe lo que haya sido. Porque hay siervos, hermanos, que se han caído. Ya supimos la historia de uno de 73, 74 años, hermanos, que cayó en adulterio. Él no necesitaba la aprobación de los apóstoles, no necesitaba la confirmación de los apóstoles. Por eso dice, nada me importa lo que hayan sido ellos para el ministerio de Pablo, quien no tenía duda alguna de su llamado y de su revelación personal de Dios en su vida. Puede ser, hermano, que los judaizantes hayan tratado de restar importancia a Pablo con el argumento de que los 12 habían estado con Jesús durante todo el ministerio en la tierra, a diferencia del apóstol Pablo. Los 12 también eran líderes en la iglesia de Jerusalén y no Pablo, lo cual, como puede entenderse, era tenida en alta estima por los cristianos como una congregación que encabezaba a todas las demás congregaciones. La iglesia de Jerusalén era como la casa central. Ahí estaban los apóstoles, ahí estaban los de real. Los demás eran todos de cartón. No obstante, hermano, el apóstol Pablo sigue y dice, Dios, en el paréntesis, no hace acepción de personas. Como Pedro, hermano, había aprendido con mucha dificultad, y usted lo puede revisar ahí en el libro de Hechos, capítulo 10, versículos 9 al 48. Por ende, los privilegios especiales de aquellos dos hermanos no conferían mayor legitimidad o mayor autoridad a su ministerio que al del ministerio del apóstol Pablo. Es por eso que el apóstol Pablo dice, Dios no hace acepción de personas. Lo que eran, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Y esta oración, hermano, es muy curiosa desde su idioma original. Porque la posición en la interpretación de la primera parte del paréntesis, ¿cierto? Que lo que era nada me importa, confirma y se confirma ahora cuando el apóstol Pablo dice que Dios no tiene en cuenta literalmente el rostro del hombre. Dice rostro Dios de hombre, no acepta. Dios no acepta el rostro del hombre. Dios no tiene en cuenta el rostro del hombre. Eso significa literalmente lo que significa en lenguaje figurado, hermano, que Dios no tiene en cuenta las cualidades históricas de los hombres para darle una superioridad sobre otros hombres. No quiere decir que, este ha hecho mucho por mí, este es un Abraham, diferente es a este Rubén. No, no. Él no tiene en cuenta esas cualidades del hombre. Las circunstancias externas de un creyente, hermano, o la posición que ocupe un creyente, no valen nada delante de Dios para ser superior a otros. Por lo tanto, si no valen nada para Dios, tampoco valen para Pablo. Me da lo mismo lo que hayan sido. Porque Dios no hace excepción de personas. Dios no toma en cuenta el rostro del hombre. En el griego clásico, hermano, la expresión que el apóstol Pablo usa se aplica por lo general a expresar favoritismo hacia alguien. Dios no tiene favoritos. No, yo me siento alguien especial para el Señor, por eso Dios me usa, por eso Dios me quiere, por eso Dios me busca. No, tú no eres nadie especial. De ahí, hermano, que se usa en el Nuevo Testamento para hacer referencia al hecho de que Dios no es partidista de nadie. Es decir, no hace acepción de personas. Y en este caso el apóstol Pablo está enseñando que Él no favorece a quienes fueron compañeros de Cristo. Él no los mira con mayor respeto a Pedro que a Ananías. ¿Por qué? Y esto, hermano, nos hace pensar cuán idolátricos somos nosotros. Cuán fáciles Pero cuán idólatra es el hombre en su corazón que hace ídolos hasta de las piedras. Dios, hermano, no hace ídolos. Dios no hace hombres en su corazón. Él no favorece a los especiales. Pablo tampoco. Pablo no favorece a quienes caminaron con el Señor durante el tiempo de su ministerio. Ni tampoco tiene en cuenta en el mismo sentido a quien era familia de Jesús. Este es hermano del Señor Jesús, entonces hay que tenerle más. Hay que ponerle el mejor puesto, hay que darle la mejor taza. Hermano, eso es basura a los ojos de Dios. Si tú, como
Escuchaba hoy día un pastor en una predicación que realmente el pastor muestra si ama o no ama a la iglesia, cómo ama al hermano que es menos útil en su ministerio en la iglesia. ¿Cómo amas a ese hermano? Hermano, el Señor Jesús estaría sirviéndonos a todos nosotros, lavándonos los pies a todos nosotros, no esperando las primeras posiciones, no esperando ser reconocido ni ser adorado. Pero Él merece toda honra y toda gloria. De igual manera, hermano, que en la primera frase del paréntesis, también en esta segunda el apóstol Pablo guarda un profundo respeto hacia los otros apóstoles y líderes de Jerusalén. ¿Por qué? Porque él lo va a poner de manifiesto más adelante en 1 Corintios 15:9, que dice, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles. Él lo reconoce. Él no dice, yo soy el más grande, yo soy el más popular, yo soy el que voy al mundo y ustedes solo la tribu de Israel. No, yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Yo no merezco ser apóstol, pero como Dios no tiene favoritos, como Dios no hace excepción de personas, Él me escogió y Él me usó para su gloria y debo estar disponible. Hermano, ¿cuánto orgullo guarda el corazón de aquel que dice, no, yo no quiero servir? No, yo no, porque yo soy muy pecador. Ese es solamente tu orgullo que te mantiene ahí sentado en tu silla, cuando en realidad, hermano, el apóstol Pablo podría haber estado sentado, escondido en una cueva, enterrado bajo tierra, diciendo, yo no merezco ser apóstol, pero si Dios te quiere usar, que te use. Él es soberano, hermano. Yo no debería estar sirviendo al Señor. ¿Y quién dijo que merece servir al Señor? Yo no merezco estar aquí, hermano. Nadie merece estar aquí. Nadie merece ser siervo de Dios. Él soberanamente te escogió para ser útil en su ministerio. Ponte sus manos. Él sabía que era el más insignificante. Él sabía que había perseguido a la iglesia. Él sabía que no era digno de ser llamado apóstol, pero él estaba dispuesto a defender su apostolado porque Dios se lo había dado, porque Jesús lo había llamado. Y muchas veces nosotros, hermanos, en esa falsa apariencia, en esa falsa humildad, en esa falsa piedad, nosotros decimos, no, yo no voy a defender. Hermano, defiende el evangelio, defiende tu llamado, defiende tu apostolado. No vemos más apóstoles, pero defiende lo que Dios ha hecho en ti. Y en este caso, hermano, él reconoce dos distinciones esenciales. Primero, que los 12 habían sido testigos de Jesús antes que él. Y segundo, que que ninguno de esos dos apóstoles había sido perseguidor de la iglesia. Y por lo tanto, había perseguido a Cristo. Él sí. Recuerden Hechos 9:5 cuando dice, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Cuál de los dos apóstoles había perseguido a Cristo? Ninguno. Solo Pablo. Y en ese sentimiento él debería haber dicho, yo nunca debería haber sido apóstol. No, Dios te quiere usar, Él es soberano, humíllate en su presencia y deja que te use. No seas un orgulloso, arrogante, que diga, no, yo no puedo. Si no es para ti, si no es para ti, es para Dios. ¿Cuántas veces, hermano, se nos pide hacer una enseñanza, o hacer un trabajo, o hacer algo pequeño y decimos, no, no puedo? ¿Por qué? Porque tú mandas tu vida. Tú eres soberano. Pero Dios no lo es. Hermano, el apóstol Pablo tenía razones para decir, yo no soy digno. Más que tú. Más que yo. Y aún así, él se humilló y fue útil en las manos del Señor. Dios no se fijó en sus cualidades humanas al llamar al apóstol Pablo al apostolado. Por lo tanto, hermano, no le interesan a él en lo que tiene que ver con su decisión de apóstol, de defender el evangelio como lo había recibido. Dios no le importó porque él lo quería usar. El apóstol Pablo, hermano, no era orgulloso, no era jactancioso. Tan solo él enunció una verdad que es muy sencilla. Sabía que todo lo que él era, sabía que todo lo que él poseía era por la gracia de Dios y nada más. Así lo dice en el capítulo 2, versículo 9. Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Fíjense que Jacobo, Pedro y Juan le dieron la diestra diciéndole, somos compañeros.
estamos en el mismo equipo, estamos en la misma batalla, en la misma guerra, y reconocemos la gracia que Dios te dio, reconocemos el don de apóstol, esa es la gracia que él tenía. Ellos reconocieron como apóstoles del Señor Jesús que Pablo era un apóstol. Y le dieron la mano en señal de compañerismo. Él sabía que todo lo que tenía era de Dios. Reconoció que era primero entre los pecadores, como dice 1 Timoteo 1:15, palabra fidedigna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Y más insignificante aún que los apóstoles, también lo reconoce en 1 Corintios 15:9, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, dice. No obstante, hermano, bajo la gracia de Dios, era igual a todos los demás creyentes y en su llamado fue igual a todos los demás apóstoles. Como dice en 2 Corintios 11:5, él afirma, pues yo no me considero inferior en nada a los más eminentes apóstoles. Él no se consideraba inferior porque Dios lo había llamado. Hermano, tu porte está en el llamado de Dios, no en tus cualidades. Si Dios te llamó, tú eres alguien valioso para Él. Si Dios te quiere usar, tú eres alguien que debe rendirse a sus pies. Si Dios te está llamando al arrepentimiento, tú debes obedecer y humillarte en su presencia. Ahora también, hermano, hay una teoría de que posiblemente los judaizantes, con estas acusaciones, querían introducir otra maledicencia contra Pablo. Querían decir también como si él se considerara a los 12 como hombres sin una adecuada educación o preparación rabínica, como él la había tenido, porque él estudió con Gamaliel, ¿se acuerdan ustedes? Es decir, como si fueran hombres sin letras. Fíjense que Hechos 4:13 dice, al ver la confianza de Pedro y Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. ¿Y por qué se maravillaban? Si no tenían preparación, no tenían estudios, no tenían letra. Porque ellos tenían un don. Porque predicaban y Dios los usaba y el Espíritu Santo era poderoso en ellos. Y eso, hermanos, es lo que se ve en todo hombre que es llamado al ministerio. Poder en sus palabras. Que son la palabra de Dios, dicho sea de paso. Pero este, hermano, no es el pensamiento de Pablo. El apóstol Pablo no está pensando, estos hombres son del vulgo, son sin letra. Aquellos 12 habían sido enseñados y formados por Cristo mismo. De manera que ninguna escuela rabínica, hermano, como en la que él había sido formado, la escuela de Gamaliel, podía superar la capacidad y la doctrina, el conocimiento que ellos tenían. Tampoco es posible, hermano, entender que esta era una reacción paulina como si hubiera sido objeto del ataque de los que tenían reputación en la iglesia. No, Señor. Lo que evidencia, hermano, es que los judaizantes estaban apoyando en la reputación de los 12 y de otros líderes de la iglesia para cuestionar la enseñanza y el apostolado del apóstol Pablo. Pero él en ningún momento consideró que estos apóstoles eran inferiores a él. Y esa es la razón, hermano, por la que sigue la siguiente frase, después del paréntesis. Pues bien, dice, los que tenían reputación, nada me enseñaron. Aquellos que eran tenidos como columnas, como baluartes de la iglesia, no le enseñaron nada nuevo sobre el evangelio que él predicaba. Lo que ellos enseñaban era lo mismo que él había recibido por revelación, como lo dice en el capítulo 1, versículos 11 y 12. De manera que ellos no añadieron nada a la doctrina ni a la ética que Pablo enseñaba. Esos acuerdos que llegaron en aquel concilio, hermano, en Jerusalén, en donde se les mandó a evitar comer sacrificado a los ídolos, evitar comer sangre y carnes no desangradas y evitar las relaciones íntimas pecaminosas, era lo mismo que el apóstol Pablo enseñaba. Usted lo puede encontrar ahí en las cartas de Romanos, en las cartas de Corintios. Es la misma enseñanza que el apóstol Pablo enseñaba. Nada nuevo le habían enseñado. Y en bien de la paz y la armonía con estos hermanos, ¿cierto? El creyente, hermano, siempre debe negarse al uso de los privilegios que él tiene, sujetando su libertad a la conciencia del hermano, como lo hemos aprendido ya en el libro de Corintios. Entonces el argumento del apóstol Pablo, en medio de una frase que es difícil, se entiende fácilmente. Algunos hermanos visitaban las iglesias con la comisión de los apóstoles en Jerusalén, como había sido el caso de Bernabé cuando fue enviado para visitar la iglesia naciente en Antioquía, en Hechos 11:22. Pero Pablo no había sido comisionado
por ellos para el ministerio que estaba llevando a cabo. Él había sido comisionado por el Señor Jesús. Ahora, hermanos, para ir concluyendo, este pequeño versículo nos deja, que es un poco difícil quizá de entender desde el original, nos deja una tremenda enseñanza. A lo largo de la vida, nosotros vamos a conocer hombres que aparentemente son dignos en quien poner nuestra confianza. Hombres piadosos, hombres temerosos de Dios, etc. Pero recordemos a quién debemos temer y agradar. Los apóstoles de Jesús, hermanos, eran hombres de Dios. Los apóstoles, todos ellos vivieron con nuestro Señor, aprendieron de nuestro Señor, caminaron con nuestro Señor, pero no debían ser la razón de lo que hacía el apóstol Pablo. Recordemos, hermanos, que el motivo de esta carta era el extravío de los hermanos de la iglesia de Galacia hacia un evangelio diferente, por escuchar y por aceptar un evangelio diferente. Recuerden el capítulo 1, versículo 6 en adelante, que dice: me maravillo de que tan pronto os hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Y cuál era ese evangelio diferente? El evangelio de los méritos, el evangelio del ser mejor que, del seguir hombres, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Y termina con este versículo como, hermano, una cláusula, un sello que usted debe tener en su vida. ¿Por qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermano, usted no puede servir a dos señores. O sirve a Dios o sirve a los hombres. O sirve a su Dios y Señor, quien lo tomó por soldado, o sirve a un hombre a quien usted estima y considera como alguien importante. Lo que sea, el hombre que sea, hermano, nada importa. ¿Sabe, hermano, que somos tan fáciles para desviarnos del Evangelio? Porque el Evangelio, según 1 Corintios 15, 1 al 4, el Evangelio muestra a Cristo crucificado. Su pastor no fue crucificado. La esposa del pastor no fue crucificada, porque también existen las iglesias, no digo acá, pero existen las iglesias donde la esposa del pastor tienen sus pequeñas iglesias, en donde las esposas son como pastoras, y tienen sus reuniones, y tienen sus decisiones aparte, y tienen sus cagüines aparte, y todo aparte. Hay uno solo que fue crucificado, y ese fue Jesús. Hay uno que fue muerto y que resucitó al tercer día, y ese fue Jesús. No hay hombre que le deba deslumbrar con sus títulos, con lo que fueron, que a usted le deban hacer seguirlo. ¿Busca el favor del hombre o el de Dios? ¿Se esfuerza en agradar al hombre? Porque si todavía fuera o tratara de agradar al hombre, no sería siervo de Cristo. ¿A quién estás agradando con tu vida? ¿A quién estás tratando de servir en tu vida? Y sin ir más allá, hermano, el motivo de la firmeza del apóstol Pablo frente a los judaizantes era, como dice el versículo 5, un versículo antes, que la verdad del evangelio permanezca con vosotros. Dice, a los cuales ni por un momento cedimos. Está hablando de los judaizantes. A los cuales ni por un momento cedimos, para no someternos, a fin de que la verdad del evangelio permanezca con vosotros. El apóstol Pablo quería el evangelio puro, como Cristo se lo predicó, como los apóstoles lo predicaban, como él lo predicaba, que nadie perturbe ese evangelio. No cedí a la presión de estos judaizantes de que se circuncidaran. No, porque yo quería que el evangelio fuera puro. Y hoy día, hermano, tenemos iglesias donde se predica un evangelio diferente, en donde se te dice, ven, siéntate, escucha, ofrenda, diezma y eres salvo. Ven, haz la oración, repite conmigo y eres convertido. Ahora eres un hijo de Dios.
Y déjeme decirte que si no hay fruto digno de arrepentimiento en tu vida, entonces tú no eres hijo de Dios. Déjame decirte que si tú no amas la iglesia, como dice el libro de Juan, entonces no has conocido a Dios. Porque el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Si tú no amas a Dios por sobre todas las cosas, entonces no has conocido a Dios. Estás engañado con un evangelio diferente, que no es el que está en la Escritura, no es el que el Señor Jesús dejó, no es el que tiene a Cristo en la cruz cada día y tú lo miras y tú le adoras y tú le sirves. No es ese evangelio. Es un evangelio acomodaticio, es un Dios de acuerdo a tu mente. Es ese Dios que va a perdonar todo hasta el final. Mentira. La Biblia dice que Dios está irado con el impío todos los días. Dios está irado contigo si no eres salvo. Si la sangre de Cristo no te ha lavado todo pecado, Dios está irado contigo. Lo único, como dice Pedro, está reteniendo su ira. Y cuando el Señor Jesús subió a aquella cruz, fue crucificado, la Biblia dice que Él descendió al abismo. Y algunos piensan, como yo pensaba antiguamente, que había descendido al abismo para predicar a los cautivos. Pero hermano, no se refiere a eso. Se refiere que Él sufrió el infierno. Sufrió el infierno en aquella cruz. Sufrió toda la ira de Dios sobre Él por tu pecado y por mi pecado. Ese es el evangelio que debemos creer. Ese es el evangelio que debemos predicar. Ese es el evangelio que debemos servir. Y no hay hombre que reemplace eso. Estamos hablando de los apóstoles, estamos hablando de aquellos que vivieron con Jesús. El apóstol Pablo dice, nada me importa. Lo que hayan sido, me da lo mismo. Lo respeto, sé que fueron apóstoles antes que yo, pero a mí me llamó el Señor. Y yo le debo a Él, y yo agrado al Señor, y no los agrado a ellos. Y por lo demás, he permanecido fiel, firme, no he cedido la presión de los judaizantes para que el evangelio sea puro para usted. El evangelio sea puro para ti, hermano. Tú que tienes responsabilidad sobre almas en tu vida. ¿Cuán firme está tu fe y el evangelio en tu vida para que tus hijos escuchen un evangelio veraz? ¿Cuántos hijos en las iglesias se van cuando tienen edad de emancipación, cuando se hacen independientes? ¿Por qué se van? Porque han visto toda la vida a sus padres vivir un evangelio hipócrita. Un evangelio en donde la iglesia aparentamos ser una familia perfecta, pero en realidad en la casa somos una familia del demonio. Hay gritos, hay odio, hay egoísmo, hay pecado. Y los hijos al final se dan cuenta. Y se van. Porque yo no quiero ser un hipócrita más. Pero Pablo permaneció firme para que el evangelio se mantuviera puro para ellos. Ni por un momento cedimos para no someternos a fin de que la verdad del evangelio permanezca con vosotros. ¿Sabe quién quiere someterte? El demonio. Él quiere someterte a sus ritos. No hagas esto, no hagas esto otro, haz esto y haz esto otro y vas a ser hijo de Dios. Mentira. La salvación es solo en Cristo, solo por gracia, a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Y si tú crees y estás arrepentido de tu corazón, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Obedece el llamado del Señor, venid a mí. Hermano, Dios es soberano. Visita, Dios es soberano. Y cuando el Señor Jesús llamó al discípulo Pedro y Andrés de la barca que estaban pescando, le dijo, ven y sígueme. Él no les dijo, por favor. Él les dijo, ven y sígueme. Al instante dejaron lo que estaban haciendo y fueron y le siguieron. Y Jesús te está diciendo el día de hoy, ven y sígueme. La gran comisión dice, por tanto, id y hacer discípulos. Id y hacer discípulos, uno que aprende. ¿Quieres ser un discípulo de Cristo? Entonces arrepiéntete de tus pecados. Ven a Cristo, pide perdón por tus pecados y deposita tu fe en la única persona que puede depositar tu fe. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra y te ruego en el nombre de tu Hijo que tu palabra, Padre, haya cabido en los corazones, Padre. En este minuto tenemos vida, en este minuto están nuestros pulmones respirando, pero en algún momento vamos a estar en tu presencia, ya sea para condenación o para glorificación, Padre. Te ruego que no permitas que ninguno de nosotros tema más al hombre que a ti, siga más a un hombre que a nuestro Señor Jesús.
Y te ruego por cada visita que nos ha visitado, que deposite su fe en nuestro Señor Jesús, que decida seguir a Cristo y responder al llamado que Dios está haciendo en sus corazones de seguirle. Todo te lo agradecemos y todo te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.